Panorama 15, la voz de las regiones. Muchas veces en Panorama 15 nos hemos dedicado a hablar de medio ambiente, de cómo conservar el medio ambiente, y dentro de esta escala general nos hemos dedicado poco a quienes habitan este medio ambiente, de nosotros, además de nosotros mismos, las especies que están en él. Hoy día estamos con Charif Tala, jefe de conservación de especies del Ministerio de Medio Ambiente, para hablar sobre una medición que hicieron ellos y que entrega cifras alarmantes que nos deberían preocupar también en Panorama 15. Muchas gracias por estar con nosotros, Charif. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. Charif, nosotros tenemos este antecedente, que son datos entregados por usted, sobre que efectivamente hay muchas especies de nuestra biodiversidad que están hoy día amenazadas en mayor o menor nivel, pero hablaban de una cifra bastante crítica, un 48% de ellas. ¿Por qué llegamos a un punto tal de amenaza sin haber tomado suficientes medidas? ¿Crees tú que hay suficientes medidas de conservación? ¿Cuál es tu evaluación sobre esta situación? A ver, yo quisiera partir señalando de que del total de las especies que tiene el país, que son del orden de unas 35.000 especies conocidas para Chile, tan solo hemos hecho la evaluación de unas 1.000. ¿Ah? Y los datos de estos estudios son sobre ese conjunto de 1.000. Vale decir, ¿Por qué hacemos una medición sobre 1.000 y no sobre más? Tiene que ver con la capacidad que tenemos hoy en día de conocimientos y recursos para ir evaluando especies en la medida que transcurre el tiempo. Ya tenemos 1.000 y la idea es seguir año a año incorporando a nuevas especies dentro de estos procesos de evaluación. Una de las complejidades grandes de hacer esta evaluación de especies según estado de conservación, o sea, vale decir saber si están amenazadas o si no están amenazadas, son los recursos para poder levantar la información. En Chile la disponibilidad de recursos, tanto públicos como privados o de fundaciones para hacer investigación sobre especies son bastante limitados, y son mucho más limitados aún cuando estamos tratando de levantar información de historia natural, o sea, saber cuál es la distribución exacta de las especies, cómo están sus poblaciones, cómo se comportan sus poblaciones a lo largo del tiempo. Pero independiente de eso, tenemos hoy en día una evaluación hecha sobre la base de 1.000 especies, donde participan distintas instituciones del Estado y además sector de la academia también y universidades. Y de esas 1.000, aproximadamente el 48% de los animales evaluados está hoy en día amenazado, clasificado como amenazado, y el 67% de las plantas. Son cifras bastante alarmantes, son cifras muy críticas, porque quieren decir que en el fondo ese 48% tiene una probabilidad de extinguirse de aquí a un cierto futuro mediano. ¿Qué es de una cantidad de años aproximadamente? Dependiendo del nivel de amenaza, pero estamos hablando de usualmente 3 generaciones de ello, o 10 años, o hasta 100 años. O sea, es poco tiempo más, digamos. Es poco tiempo, o sea, si uno piensa en 100 años para la evolución o para la biodiversidad, 100 años es apenas un cerrar de ojos nuestro. Para nosotros como personas, 100 años puede ser mucho, pero para la biodiversidad es realmente un tiempo muy, muy corto. Entonces, que se extinga un número importante de especies en 100 años es algo tremendamente nocivo para la biodiversidad, pero también para nosotros como sociedad. Las sociedades humanas dependen fuertemente de los bienes y los servicios que la biodiversidad es capaz de proveernos. Nosotros estamos acostumbrados, Chile es un país con bastante costa, estamos acostumbrados a tener un consumo interesante de mariscos, de peces. Bueno, eso es biodiversidad que nosotros consumimos. Si nosotros no cuidamos esa biodiversidad, simplemente no la vamos a poder consumir si es que ella se extingue. Y lo mismo sucede con una serie de otros beneficios que esta biodiversidad soporta. Que no son tan directos, digamos. Que no son tan directos. Si uno piensa, por ejemplo, en los bosques nativos estoy hablando, o sea, no en los cultivos de pino ni en los eucaliptos, sino que en el bosque nativo, ¿ah? Son fuentes de provisión de agua. Son además una fuente de retención de agua. Tenemos que recordar eventos de este año con lluvias un poco anómalas en términos de la época del año, con mayor temperatura en sectores precordilleranos y cordilleranos, que significaron enormes aluviones que terminaron colmatando a empresas de agua potable, en este caso, y eso es porque esos terrenos
históricamente han sido degradados y han sido ido desnudando de la vegetación nativa por sobrepastoreo, por corta de vegetación. Entonces, el servicio que la vegetación nos puede proveer en términos de ayudarnos a combatir, por ejemplo, aluviones, es algo que nosotros difícilmente podemos hacer si no es con la ayuda de la biodiversidad. Sharif, nosotros, es claro que en un tema como este es muy difícil encontrar un culpable. Muchas veces hemos estado aquí con la ministra y nos dice aquí hay políticas que se han tomado durante los últimos 70 años, o sea, claramente es muy difícil encontrar un responsable. O sea, aquí cabe decir que es la sociedad en su conjunto. Sí, claro. Pero ¿qué hace la sociedad en su conjunto hoy, esta sociedad en su conjunto, para hacer que esto no siga ocurriendo? ¿Crees tú que las políticas que tenemos hoy día son suficientes? No. Yo creo que son absolutamente insuficientes. De hecho, son insuficientes en el contexto global y claramente son insuficientes en el contexto nacional. Chile efectivamente tiene avances en los últimos 30, 40 años en esta materia. Hemos ido estableciendo regulaciones al cómo nosotros usamos la naturaleza. Hoy en día hacer una explotación forestal de bosque nativo no es lo mismo que hacerla hace 30 años atrás, porque hay regulaciones distintas que apuntan justamente a ir disminuyendo los efectos nocivos o negativos que nosotros como sociedad generamos en la biodiversidad producto de las necesidades que tenemos. O sea, necesitamos madera, necesitamos agricultura y en ese sentido hemos ido generando prácticas, pero son insuficientes. ¿Y esta nueva institucionalidad del Ministerio del Medio Ambiente ha traído como consecuencia alguna mejoría en la posibilidad de resguardar, por ejemplo, las especies que están amenazadas? A ver, la nueva institucionalidad, y particularmente más que la nueva institucionalidad, el surgimiento del Ministerio del Medio Ambiente es bastante reciente, estamos hablando del año 2010, un plazo de tiempo donde es muy difícil percibir cambios o efectos, o sea, cambios que sean notorios en la yo me refiero naturaleza. Simplemente a las herramientas, digamos. Sí. Ahora, hay herramientas particulares que se han ido desarrollando desde antes del surgimiento de este ministerio que tiene que ver con este procedimiento para clasificar especies según estado de conservación de una manera más científico-técnica, ¿ya? Eso data del orden de unos 10 años a la fecha. Pero con la modificación de la ley de bases del medio ambiente, además se establece la necesidad de comenzar a generar planes de conservación para especies que estén amenazadas. Si bien es cierto, históricamente se han desarrollado planes de conservación y Chile puede dar ejemplos de especies que han sido recuperadas producto de estos planes, como pueden ser guanaco, vicuña, dos especies bastante carismáticas. Hoy en día estamos formulando un reglamento para construir esos planes de manera participativa con el conjunto de actores involucrados. Y cuando digo el conjunto de actores involucrados, no es solamente el Estado involucrado, sino que también es la academia, es la sociedad civil y son también los actores que de algún modo están haciendo uso de estas especies o de los ecosistemas donde viven esta especie y por lo tanto son uno de los factores de amenaza. Desde las personas hasta las empresas. Desde las personas hasta las empresas, claro. Ahora, si uno mirara en el contexto mundial, ¿quién puede ser un buen alumno al que debiéramos observar para poder replicar, por ejemplo, políticas de conservación más efectivas o que pudiéramos copiar rapidito para poder ponernos un poco al día? Yo creo que es una pregunta bastante difícil de responder, así como buscando un único modelo. Países europeos en general, después de haber dejado las debacles que dejaron en sus países, y no solo en sus países, sino que en el resto, incluido Chile, África, en fin, han comenzado a adoptar posiciones políticas y formas de trabajar un poco más modernas, donde no solo el Estado es un ente regulador potente, y yo creo que en estas materias el Estado debe ser un ente muy potente en términos de la gestión y de las regulaciones que debe establecer, sino que además la sociedad se ha puesto demandante de esas regulaciones y demandantes de velar por la conservación de la biodiversidad, porque se han dado cuenta de que efectivamente conservar biodiversidad no es gastar dinero, es invertir en el futuro, en la medida que nosotros conservamos la biodiversidad de una manera adecuada y a un costo bajo hoy en día, vamos a prevenir gastos que vamos a tener que hacer en el futuro o
catástrofes que vamos a tener que sufrir en el futuro de una manera mucho más precautoria. Y en América Latina, aparte de Europa siempre es como el niño lindo de la clase, porque por supuesto son países que tienen más plata, en fin, pero dentro de América Latina, ¿qué país podría eventualmente ser un referente y hacia qué debieran apuntar las políticas? A ver, hay países como Brasil y México que han comenzado a trabajar muy fuertemente y a levantar el valor de su biodiversidad. Ellos han comenzado a invertir en investigación para conocer la importancia de la biodiversidad, para conocer cuál es la biodiversidad, para conocer dónde está esa biodiversidad más amenazada, de forma tal de establecer algunas políticas después de resguardo. Colombia es otro buen ejemplo, diría yo. Colombia... y esas medidas van principalmente en torno a la investigación, porque observar cómo todo se degrada, o sea, las políticas de resguardo, ¿asociadas a qué en particular tienen que ir? Por un lado, que el Estado ponga suficiente regulación, por ejemplo, para otorgar permisos para las empresas o para dónde se habita o planificación urbana, me imagino. Sí, exacto. ¿Y qué otro tipo de medidas? Suficiente regulación, pero suficientes recursos económicos también. O sea, Chile no es un país pobre. Y sin embargo, destina muy poco a este tipo de temas. Y los recursos que se destinan a la conservación de la biodiversidad son bastante menores, porque en el contexto de la sociedad y en el contexto político es un tema que tiene menor relevancia comparado con muchos otros, porque la sociedad tampoco le asigna la relevancia que uno debería asignarle. Evidentemente yo puedo tener un sesgo en este sentido, porque yo le asigno una enorme relevancia porque estoy consciente del problema. Yo creo que esos dos focos son tremendamente importantes de parte del Estado, el tema regulatorio y el tema financiamiento, el tema presupuestario. Y hablando del presupuesto que hoy día tenemos, ¿cuánto, multiplicado por cuánto ese presupuesto podría empezar a servir? Yo creo que sería un poquitito aventurado hacer un cálculo, pero varias veces más. O sea, hay cálculos hechos, por ejemplo, solamente para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para el SNASPE, este sistema que administra CONAF. CONAF hoy en día está invirtiendo del orden de unos 9.000 a 10.000 millones de pesos en ese sistema, en términos de sueldos de guardaparques, acciones de mejora. A través de un proyecto que nosotros coordinamos, se ha estimado que debería ser por lo menos 5 veces más. ¿Ya? Como para tener un sistema... Una idea de la proporción más potente. Ahora, no está hecho ese cálculo para el resto de las necesidades en términos de conservación, porque estamos hablando solamente de la conservación dentro de áreas protegidas. Sí, nos permite hacernos una idea. Pero nos hace una idea de que efectivamente deberíamos invertir muchísimo más de lo que invertimos si es que de verdad queremos conservar nuestras especies, conservar nuestra biodiversidad, de forma tal de que esa conservación se traduzca en mejores beneficios para nosotros y en mayor seguridad. Muchas catástrofes de las cuales uno puede observar se deben a que se han roto estos equilibrios y se han entorpecido las barreras naturales, por ejemplo, de defensa de marejadas, de desbordes de río, de aluviones. En fin. Sharif, se nos acaba el tiempo, pero agradecemos mucho tu presencia aquí porque sabemos que es un tema que está bastante invisibilizado. Esperamos volver a tenerte en Panorama 15. De todas maneras, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Muchas aristas para el tema de la conservación medioambiental en general, que por supuesto no estamos mirando porque estamos preocupados de tantos temas, pero para poner acento aquí y para seguir teniendo las voces de ustedes que permanentemente se comunican con nosotros para contarnos, por ejemplo, los desastres medioambientales que no se ven, quisimos hacer esta entrevista. Esperamos seguir teniendo sus comentarios a través de Twitter y Facebook y nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.